Dios. Vamos a comenzar en esta tarde, aleluya, y vamos aleluya, a dar comienzo esta tarde. Bienvenidos a cada uno de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estamos desde aquí, desde mi casa, transmitiendo este domingo 12 de abril de 2020 por motivos de esta situación excepcional que estamos viviendo, amén, de confinamiento aquí en España ya por 28 días, y vamos a creer a Dios que Dios nos va a ayudar, que Dios va a extender su gracia y su misericordia, y quiero animarlos, amén, para que abran el corazón. Es una bendición estar aquí juntos y te animo una vez más para que nos acompañes. Estamos simplemente tratando de arreglar unos problemas técnicos que tenemos, aleluya. En un momento le voy a pasar a la iglesia el enlace para conectarnos también por YouTube, para aquellos que puedan conectarse con YouTube, gloria al Señor, y pues va a ser una bendición, amén, que nos sigas, aleluya, y Dios nos va a ayudar en esta tarde. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo, así que vamos a abrir el corazón, gloria al Señor, aleluya, amén. Vamos a alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a dar comienzo, gloria al Señor, así que vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantar ese cántico, aleluya, así que ahí donde nos sigues, aplaude tus manos, canta con todo tu corazón este cántico que dice: celebra victorioso el triunfo de Cristo, aleluya. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor, aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Aleluya, somos más que vencedores. Hoy es el día de resurrección y por eso, amén, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Somos más que victoriosos, gloria al Señor, aleluya. Hay un cántico de alabanza, de adoración, y vamos a cantar al Señor con ese deseo, amén, de entrar en la presencia de Dios. Queremos que Dios, amén, se agrade de nuestra alabanza. La Biblia dice que a Dios le agrada este tipo de sacrificios, frutos de labios que invocan su nombre. Y vamos a cantar este cántico con mis manos levantadas hacia el cielo, aleluya. Cántala con nosotros en esta tarde, aleluya. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
levantadas, manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. una vez más con mis manos levantadas, Manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas. aleluya, gracias Dios, gracias. Vamos en esta tarde, amén, a orar a Dios todos juntos y vamos a pedir a Dios la bendición, aleluya, y seguimos orando por la iglesia de aquí de Roquetas, seguimos orando por su bendición, que Dios nos ayude, vamos a orar por cada uno de mis hermanos, amén, que Dios los cuide, los guarde, desde como lo hemos y lo decimos cada día, desde el más pequeño al mayor, que Dios los cubra, que Dios guarde la iglesia de Roquetas. Seguimos orando por las iglesias de España, que Dios las cuide, las guarde, los pastores, sus familias, cada una de las congregaciones, aleluya, por España, amén, por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría, amén. Vamos a orar, que Dios tenga misericordia de este país. Necesitamos un avivamiento histórico, un avivamiento cual nunca se ha visto en España, aleluya, y vamos a orar a Dios. Hace muchos siglos España tuvo un avivamiento en el tiempo de la Reforma, aleluya, pero se pagó un precio muy caro, un precio muy alto. La sangre de muchos creyentes fue derramada y desde entonces España no ha tenido una visitación total, amén, de todo el país. Necesitamos orar a Dios por un avivamiento histórico. Vamos a orar por la Iglesia Madre Nogales, México, amén, por mi pastor José Luis Gagiola, la Iglesia Madre Nogales, que Dios la guarde, aleluya, por nuestros líderes, Pastor Wyman Mitchell, Pastor Greg Mitchell, la Iglesia en Prescott, los líderes de aquí de Europa, el Pastor Nondos Haitema, amén, líder de Holanda, y cada uno de los líderes, que Dios los guarde, las iglesias, que Dios las proteja, gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, que Dios nos siga ayudando, fortaleciendo en estos días de confinamiento, y que Dios bendiga a España, gloria al Señor. Vamos a orar en contra de la mortandad, en contra de ese espíritu de muerte. Vamos a atarlo en el nombre de Jesús y orar por una sanidad y que Dios ponga su mano en esta situación, gloria al Señor. Vamos a orar por los hermanos que están involucrados, amén. Mónica como sanitario, amén, está en el hospital. Vamos a orar a Dios por ella, vamos a orar por
Raúl, que también está como seguridad, también por Oscar Zambrano, que está trabajando en la calle. Amén. Vamos a orar por él, gloria al Señor. Vamos a aprovechar por orar por estas peticiones. Una vez más oramos por fortaleza para Inma, sanidad y, mejor dicho, una recuperación total para nuestra hermana Olga Isabela de Holanda, también para el hermano César de Almería, una recuperación para Julio Monse, sanidad para nuestro hermano Julio Roca. Amén. Vamos a orar para que Dios extienda su mano sobre los que están trabajando, amén, los que están yendo y saliendo, entrando, saliendo, que Dios los cuide, los guarde. Oramos por una recuperación para Miriam. También estamos orando por Usay Embalo allá en Guinea-Bissau. Me acaba de decir Tonsa que hoy está mejor. Vamos a orar por ella. También por Mariana, y salvación para Carlota y Verónica Calocane. Gloria al Señor. Hoy, mañana nos pidieron oración, aleluya, por un hombre. Tenéis el nombre de él, aleluya. Vamos a llevar una oración. Él está postrado en cama. Él está, amén, en un momento dado, en un momento vamos a estarlo mirando y vamos a creer a Dios que Dios nos va a ayudar. Vamos a orar por él, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde, que Dios lo levante. Tiene mucho tiempo postrado, tiene mucho tiempo, amén, en cama, con llagas, amén, en su espalda, por una situación, aleluya, difícil que él vivió hace algunos años, gloria al Señor. Así que vamos a orar por él. Él se llama Rafael Coete. Vamos a ponerlo en oración. Él necesita un milagro de Dios y nos ha pedido que oremos por él. Vamos a mencionarlo y traerlo delante de Dios, que Dios haga un milagro, amén, y que Dios lo cuide, lo guarde y extienda su misericordia sobre él, aleluya. Y vamos a orar a Dios por estas necesidades y creer a Dios por milagro. Celebramos a Cristo porque Él está vivo, Él no se quedó en la tumba, Él ha resucitado de los muertos. Así que yo te animo, vamos a orar a Dios por estas peticiones y que Dios se mueva de una manera muy grande. Vamos a orar todos juntos. Señor, en esta tarde venimos ante el trono de tu gracia orando, que extiendas tu gracia, tu misericordia. Delante de ti oramos, Señor, por todas estas necesidades, por mis hermanos que hemos mencionado. Oro, Dios, Señor, por las iglesias en España, por una cosecha de almas, Señor. Oh Dios, por un avivamiento histórico, Dios, en esta nación. Padre, detén la mortandad, detén, Señor, el espíritu de muerte. Lo atamos aquí, Señor, y oramos por milagros. Te ruego que extiendas tu mano sobre nuestras autoridades y gobernantes, dándoles sabiduría y gracia y fortaleza para todos los que estamos confinados, Señor, en nuestros hogares. Guarda a los que salen a la calle, cúbrelos. Delante de ti oro, Señor, mi Dios, por estas personas que hemos nombrado. Oro por Rafael Coete, Dios, que tú extiendas tu mano sobre él donde él está postrado. Oro, Dios, que toques su cuerpo, sana toda llaga, Señor. Declaro la sangre de Cristo, el poder sobrenatural de Dios sobre él, el espíritu de vida en Jesucristo. Y gracias, Dios, de antemano por lo que harás y aún ya estás haciendo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen en milagros en esta tarde? Yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Jesucristo ha vencido a nuestro mayor enemigo, la muerte, y ha vencido a Satanás y nos ha dado la victoria. Gloria al Señor. Por eso Jesús dijo, aleluya, que todo aquel que en él cree no morirá eternamente. El que en él cree tiene vida eterna. Gloria al Señor. Y eso es lo maravilloso. Vamos en esta tarde a orar a Dios. Quiero mencionarte, mejor dicho, a continuar. Vamos a continuar. Recuerda, nuestra próxima reunión que tenemos es a través de las redes sociales. Es el próximo miércoles, 19:30 horas. Tiempo de aquí, de Roquetas, tiempo de España, amén, peninsular, aleluya, es el horario peninsular, 19:30 horas, aleluya. Y pues yo te animo para que nos sigas, amén. Vamos a estar teniendo nuestra próxima reunión el próximo, aleluya, miércoles 19:30. El sábado tenemos una vez más un concierto de música. Lo estamos haciendo para, aleluya, tratar de traer un mensaje de esperanza a través de la música.
Heriberto y Paulina estarán ministrando el próximo sábado igualmente. Y también, aleluya, para la iglesia de Roquetas nos estamos uniendo y quiero animarlos el próximo viernes, toda la iglesia en un día de ayuno y oración, toda la iglesia, amén, para ayunar y pedir a Dios que Dios bendiga España, que Dios bendiga a cada persona en esta nación, que extienda su mano sobre el gobierno, y vamos a orar por los que están enfermos, contagiados, que Dios los cubra con su sangre, y vamos a orar por milagros, gloria al Señor en esta hora. Así que toda la iglesia de Roquetas, quiero animarlos para que se unan en oración el próximo viernes, gloria al Señor, aleluya, día de ayuno y oración por España, día de ayuno y oración por esta situación, y que Dios se mueva de una manera grande y gloriosa, gloria al Señor, aleluya. Quiero recordar a la iglesia de Roquetas, aleluya, la necesidad, amén, de dar, la necesidad de invertir, la necesidad de ser fieles en el área financiera, y quiero recordarles, amén, no os olvidéis de la obra de Dios, no os olvidéis de vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Os he enviado a la iglesia de Roquetas el número de cuenta de la iglesia, aleluya, y también mi número de cuenta en la cuenta de Sabadell de la iglesia, la cuenta de Cajamar es mi cuenta, gloria al Señor. Donde os sea más fácil, Dios os va a bendecir, gloria al Señor, aleluya. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta noche, y una vez más, gracias por vernos, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, y sobre todo, gloria al Señor, aleluya. Vamos a creer a Dios que Dios nos va a seguir ayudando, aleluya. Quiero hablarte en esta noche un tema que considero importante. Es el tema, amén, enemigos invisibles. Y quiero predicarte de enemigos invisibles. Efesios capítulo 6, comenzando del versículo 10 al versículo 13. Quiero predicarte de enemigos invisibles. Algunos líderes y algunas gentes, amén, cuando se toca el tema del coronavirus, ellos usan esa expresión. Estamos enfrentando a un enemigo invisible, a un enemigo que está haciendo mucho daño, que nos está afectando la vida, pero no lo podemos ver. Es un enemigo invisible, ellos hablan. Y esto, amén, me inspiró a traerte esta palabra de enemigos invisibles. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 13, estas palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero predicarte de enemigos invisibles. En la guerra hay muchas estrategias para derrotar a los enemigos. De hecho, amén, la mayoría de las guerras se ganan, aleluya, por las estrategias que se arman, que se crean, las estrategias de asalto, las estrategias que se, amén, maquinan, que se llevan a cabo. Y hay ejércitos, amén, que han sido derrotados, que pudieron haber sido, aleluya, más grandes, más poderosos que su contrario, pero fueron derrotados por no saber identificar a su enemigo. Hace unos días estábamos hablando de cómo durante la Segunda Guerra Mundial los nazis fueron engañados por los aliados, porque cuando ellos enviaban aviones de reconocimiento sobre Inglaterra, la manera en la cual los engañaron y los desviaron para no entender dónde iba a ser el desembarco de las tropas aliadas el día que se conoce como el día D. Ellos pusieron cerca del estrecho de Calais, amén, que es lo más cercano con Francia, pusieron un montón, cientos, miles de tanques y de aviones
que eran inflables, eran algunos de cartón, y los soldados o gente que estaba allí, hacían como que los tanques se movían, pero era gente dentro, eran tanques inflables, tanques de cartón, y cuando los aviones alemanes desde lo alto fotografiaban, ellos miraban, amén, esas imágenes y fotografiaban, y los nazis, los líderes nazis fueron engañados porque no supieron discernir que estaban siendo engañados. Ellos fueron fácilmente, amén, engañados por esta estrategia. Ahora te hablo esto porque hay ejércitos que han sido derrotados. Hay estrategias, por ejemplo, de guerra sucia que usan muchos ejércitos y muchas naciones. Utilizan la guerra de guerrillas, atacan y se esconden, dan el golpe y se esconden. Eso fue una de las cosas que llevó al ejército de Estados Unidos a la derrota durante la guerra de Vietnam. Los soldados, amén, del Vietcong venían, atacaban y se escondían en la selva y causaron mucho daño. Una estrategia que los ejércitos usan en las guerras sucias es el muerde poco a poco. Es decir, van ganando terreno poco a poco, van siendo pacientes, poco a poco van ganando. Otra estrategia de ellos es penetra su mente. Aprovechan los canales de comunicación, aprovechan los canales de información y envían información falsa, siembran pistas falsas, envían. Eso es muy común en la era que hoy vivimos, amén, las llamadas fake news y todo este tipo de información equivocada, falsa. La gente, amén, que quieren engañar, la engañan porque penetran su mente y ellos creen toda la mentira y de alguna manera no se dan cuenta que los están derrotando ya. Todo esto, amén, como una estrategia. Hay otra estrategia que es destruye desde adentro. ¿Quién no ha escuchado el caballo de Troya? ¿Quién no ha escuchado esa historia, amén, o esa fábula? Como los ejércitos, amén, para poder derrotar a los troyanos, enviaron aquel caballo y desde adentro pudieron derrotar a toda una ciudad. Ellos siembran incertidumbre, siembran pánico, eso es otra estrategia. Siembran terror en la mente de la gente. Aleluya, lo hemos escuchado una y otra vez con respecto al coronavirus. Lo que más te daña no es tanto, amén, el bicho en sí, el virus en sí, pero lo que causa más daño es el pánico, el temor, aleluya, que la gente abraza, que la gente la toma, aleluya, y todo eso, amén, para traernos a una realidad. Vivimos enfrentando enemigos invisibles. Ahora, nuestro texto que hemos leído nos declara que sí tenemos un enemigo. Un enemigo que físicamente no lo podemos ver, es invisible. Pero eso no lo hace menos peligroso, por lo contrario, es mucho más peligroso porque es invisible. Ahora, ¿por qué el ser humano no se da cuenta de esto? ¿Por qué el ser humano común y corriente, el pecador, el que no tiene idea de Dios ni de la palabra de Dios, para ellos todo esto es una locura? Para ellos todo esto es algo tonto. Y tiene que ver con la ignorancia que hay, amén, de lo que es el ser humano, la constitución del ser humano. Y quiero aprovechar para poder entender que tenemos un enemigo invisible o enemigos invisibles. Quiero hablarte primeramente cómo el ser humano es más que un cuerpo físico. Si no entendemos esto, amén, difícilmente vamos a poder tener una victoria contra nuestros enemigos invisibles. Quiero ver, amén, el ser humano es más que un cuerpo físico. La realidad del hombre común, la verdad de aquellos que no creen en la Biblia ni en Jesucristo, o de aquellos que se consideran cristianos, pero que nunca han nacido de nuevo, la verdad en ellos es que su enfoque no pasa de ser un mero enfoque físico, terrenal, temporal, y sus conclusiones, y sus metas, y sus sueños, y sus anhelos son eso.
terrenales solamente. Pero yo quiero decirte que conforme a la palabra de Dios, el ser humano es mucho más que algo físico y químico. Es verdad, tenemos una lucha, una batalla hoy actualmente contra un virus que actúa físicamente y se busca, amén, cura físicamente. Pero hay algo más que el ser humano pierde de vista. En Génesis capítulo 2, versículo 7, escucha estas palabras. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que mires o observes lo que está pasando aquí. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Este es el lado físico. Dice, sopló en su nariz aliento de vida. Esta es, amén, el espíritu de vida que entra por la nariz del hombre. Es el lado espiritual. Lo físico y lo espiritual, amén, se unen cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla aliento de vida y surge una tercera parte o un tercer elemento. Y dice el texto, y fue el hombre un alma viviente. En el original hebreo es un alma viviente. Nuestra traducción castellana dice un ser viviente. Es decir, el cuerpo con el espíritu que Dios sopló en el cuerpo, formado del polvo de la tierra, surge un tercer elemento llamado su alma. Este nuevo elemento tiene una dimensión física y tiene una dimensión espiritual. Tiene esta dimensión, amén, que lo conecta con el mundo físico, pero al mismo tiempo con el lado espiritual. Por eso Pablo en primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 23, en su saludo de despedida, dice estas palabras: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está trayendo esta revelación y este entendimiento de que el ser humano es más que algo físico y químico. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esa triunidad que compone a cada persona, sea guardada irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que este resultado, este tercer elemento, esta alma humana, interactúa con el mundo físico y con el mundo espiritual. Con el mundo físico por medio de sus 5 sentidos. Ve, escucha, huele, gusta, palpa. Estamos hablando de que sus 5 sentidos le dan a través de los ojos, de los oídos, amén, contacto con el mundo físico, con su sentido del gusto, del tacto, y de alguna manera el alma humana se alimenta de lo físico de esta forma. Pero está el lado espiritual y está el lado de la propia alma. Nuestra alma que nos hace ser únicos por causa de nuestras emociones. Podemos sentir, podemos tener tristeza, alegría, podemos sentir ira, sentir enojo, sentir odio, celos, envidia. Podemos sentir estas cosas en nuestro corazón por nuestras emociones. Pero tenemos nuestro intelecto, nuestra manera de pensar. Eso nos hace únicos y tenemos nuestra voluntad. Hoy en día muchos profesionales de la salud, tanto médicos, amén, especialistas, neurocirujanos, psicólogos, encuentran que la forma como una persona procesa sus emociones, procesa sus sentimientos, procesa sus pensamientos, y de acuerdo a esos pensamientos y emociones, toma sus decisiones, van a afectar su cuerpo directamente.
Muchos profesionales de salud empiezan a descubrir esta interacción que existe con el cuerpo humano. Su manera de pensar, su manera de procesar, amén, la vida. La palabra está llena, la palabra de Dios está llena de escrituras. El libro de Proverbios nos dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón, amén, el espíritu alegre es medicina para el cuerpo. Habla de la tristeza, habla del dolor que nos puede, amén, hundir, gloria al Señor. Y no hablando de dolor físico, sino dolor del alma. ¿Por qué? Porque la manera como procesamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, y en base a eso tomamos decisiones, nos van a afectar. ¿Por qué razón te hablo esto? Porque te estoy hablando de que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico. Es mucho más que simplemente algo físico y químico. Los médicos tratarán el lado físico, la mayoría de ellos, y te darán químicos para tu recuperación y todo eso. Pero si no hay un cambio en tu alma, si no hay un cambio en tu corazón, si no hay un cambio en tu manera de pensar y tus decisiones siguen siendo afectadas por la manera equivocada de procesar la vida, vas a seguir enfermo, vas a seguir sufriendo, vas a seguir teniendo muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque hay enemigos invisibles. Y de eso quiero hablarte segundamente. Enemigos invisibles asaltan nuestra alma. La dirección que la palabra de Dios nos da en nuestra escritura y que el apóstol Pablo, amén, escribe aquí en Efesios capítulo 6, es una palabra muy clara. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No está hablando de un cuento, no está hablando de una fábula, está hablando de un ente, de un personaje real, que no es físico, pero que está allí. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que veas, amén, que aquí la palabra de Dios nos dice, tenemos enemigos. Luchamos contra cosas que no son físicas, que están atacando esa parte de nuestra constitución humana que no es física y tiene que ver con nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentimientos y emociones y que nos llevan a tomar decisiones. Son enemigos invisibles que asaltan nuestra alma, que llenan nuestra alma con emociones tóxicas, relaciones quebradas, traiciones, acciones de personas, amén, errores propios, pecados propios, acciones de otras personas queridas, cercanas a nosotros. Todas estas cosas producen emociones tóxicas dentro de nuestro ser. Y estos enemigos invisibles explotan eso. Pero no solamente nuestras emociones, sino que estos enemigos invisibles atacan y asaltan nuestra mente con pensamientos tóxicos. Hay gente que simplemente es negativa. Su manera de pensar es negativa. Siempre ven el lado más oscuro de la vida. No hay en ellos más que solo pesimismo. Todo es negativo. Todo es pesimismo, todo es malo. Son pensamientos tóxicos de su propia vida, de la manera de enfrentar a las personas, de la manera de enfrentar su propia existencia. Y todas estas emociones tóxicas y pensamientos tóxicos llevan a nuestra voluntad a un punto muy triste. La convierten en una esclava de estos enemigos tóxicos, de estos enemigos invisibles que se encargan de asaltar nuestra alma y nuestra vida espiritual se sigue hundiendo en la oscuridad. Es interesante esto.
El apóstol Pablo en Efesios también, en el capítulo 2, nos revela, amén, cómo no solamente a nosotros que hemos creído en Jesucristo nos ha dado vida, pero nos revela en esta escritura de Efesios 2, versículo 1 al 3, de dónde nos sacó y cómo la gente hoy en día vive esto todavía. No es un tema, amén, ligero. Estamos hablando de algo, amén, que nos afecta nuestra vida entera. Dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero Cristo llegó a nuestras vidas, como esta mañana yo predicaba. Jesucristo, amén, ha resucitado y ha traído un nuevo amanecer a nuestros días, un nuevo día, un nuevo amanecer para nosotros, y nos ha dado vida. Estábamos muertos, pero nos ha dado vida por su amor, por su misericordia. Pero, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, escucha esto, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Este no se ve, es invisible. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en todo aquel que no responde al evangelio, en todo aquel que simplemente mantiene una ceguera, amén, espiritual en su entendimiento, como esta mañana te predicaba, amén, como hasta que ellos tuvieron esta revelación de la resurrección de Jesús, pudieron ver a Jesús como lo que Él era, el que había resucitado y vencido. Pero el Espíritu que un día nos tenía a nosotros, ahora sigue operando en los hijos de desobediencia. Y versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y escucha, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa expresión, deseos de la carne y haciendo de la voluntad de la carne, no es más que todas estas emociones tóxicas, todas estas pasiones desordenadas que hay dentro de cada uno de nosotros. Y éramos, por causa de ello, simplemente esclavos. Solo hacíamos la voluntad de nuestra alma caída, llena de problemas. En esta tarde éramos controlados por enemigos invisibles. Y yo te digo algo, la única manera para cortar con esto y mantener a raya a estos enemigos invisibles es seguir el consejo de Dios en esta tarde, es abrir el corazón. Recuerda, uno de los mayores errores que se puede cometer en la guerra es ignorar al enemigo. Uno de los fracasos de muchos ejércitos fue subestimar a los enemigos. Uno de los fracasos más grandes de muchos enemigos y muchas derrotas se han llevado es porque fueron engañados por su enemigo. Y esto es lo que nos puede causar a nosotros muchos dolores de cabeza. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 19, la Biblia nos dice estas palabras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad espiritual, toda sensibilidad de su alma, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Y versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí, la palabra de Dios? ¿De qué está hablando? Está hablando de que la única manera que nosotros vamos a mantener a raya a estos enemigos invisibles es entender que hay emociones, que hay pensamientos, formas de pensar que nos están afectando. La ira, la gritería, la envidia, las palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Porque Jesús dijo, de adentro del corazón surgen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los adulterios. Todas estas cosas de adentro salen porque nuestra alma está contaminada y estos enemigos invisibles intentan explotar al máximo nuestras emociones y pensamientos. La única manera es seguir el consejo de Dios. Dice el versículo 10 de nuestra escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Significa que ahora podemos encontrar en Dios una manera de ser diferentes. Nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Nuestra alma tiene que mantenerse sana. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, el consejo que Dios nos da es nuestra manera de pensar. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra manera de pensar tiene que experimentar un cambio. Estamos hablando de que hay enemigos invisibles que nos asaltan, pero Dios dice, si tú haces esto, te va a guardar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Hazlo de esta manera. Quítense de vosotros todas aquellas cosas. Apartaos de estas cosas y ahora pensad de esta manera correcta. Ahí en Efesios 4, versículo 32, dice, si tú comienzas a procesar las acciones, los conflictos que tienes con otras personas, esto te va a ayudar. ¿Cómo? Dice Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una de las cosas que yo personalmente he aprendido en la vida, una de las cosas que me ha ayudado mucho es seguir este consejo. Porque he aprendido esta lección. Lo que más daño me hace, lo que más me afecta a mí y lo que más me puede destruir, no es lo que la gente hace contra mí. A través de los años, como pastor, lo he vivido infinidad de veces. He escuchado cosas que han dicho de mí, me han juzgado, me han criticado, me han herido, me han traicionado. Ha habido tantas cosas. He aprendido que lo que más daño me hace no es lo que a otra gente me hace. No es palabras, acciones que ellos han hecho. Sea como sea. He aprendido que lo que más me afecta es cómo yo proceso aquello y cómo yo respondo. Yo tengo en Cristo Jesús la libertad de decidir hacer lo correcto. Y la palabra de Dios dice aquí que si yo, en lugar de responder con ira, con amargura, con enojo, con maledicencia, con malicia, amén, con odio, antes soy benigno, misericordioso, perdono, como Cristo me perdonó a mí, entonces va a haber un cambio.
mi respuesta es lo que más me afecta. La manera como tú procesas las acciones de otros es lo que más te afecta. Por eso te predico esto en esta tarde. Porque Dios quiere fortalecer tu vida. Dios quiere fortalecer tu cuerpo. Dios quiere fortalecer tu manera de vivir, tu alma. El versículo 12 dice de nuestra escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando que hay enemigos que no son de carne y hueso. Son enemigos que quieren afectarme. Hay una dimensión espiritual. El apóstol Pablo lo confirma en 2 de Corintios, en el capítulo 10, cuando él dice estas palabras, versículo 3 al versículo 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos enemigos, pero nuestra lucha, amén, no es carnal. Nuestras armas no son carnales. No peleamos, amén, con los seres humanos. Hemos aprendido, dice Pablo, a pelear estas batallas en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros vamos a ejercer dominio y autoridad. Entiendo que muchos que no han recibido a Jesucristo no tienen la más mínima idea de lo que hablo, porque así estábamos un día. Así que si tú quieres tener victoria en tu vida y tú quieres, amén, derrotar a estos enemigos, necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. Necesitas salvarte primero, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tú no eres solamente algo físico, químico. Tú eres un ser muy complejo. Espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere fortalecerte. Y quiero cerrar mi mensaje. Fortalezcamos nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestras vidas. Estamos confinados por ley, por un decreto, amén, de ley. Y podemos seguir esto, pero puede ser que aún confinados estés enfermo. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando en tu alma, estoy hablando en tu espíritu. Por eso el consejo de Dios es que nos fortalezcamos en Él. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez que termine todo esto que estamos viviendo, esta excepcionalidad, una vez que pase todo este confinamiento, y una vez, amén, que pase esta tormenta, podamos seguir firmes. Ahora, físicamente, humanamente, todos tenemos una parte que hacer en esta tarde. En lo físico, ¿vale? Tenemos que hacer nuestra parte, porque lo espiritual no descalifica lo físico. En medio de la situación que vivimos, debemos ser obedientes al confinamiento, debemos cuidar las medidas de higiene, por ejemplo, por buen ejemplo, por buen testimonio. Pero recuerda, lo que más daño nos hace y lo que más causa que seamos vulnerables es cómo procesamos los problemas y los eventos de la vida, las cosas que afectan nuestra alma. Cuando la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, que Dios creó al hombre, Él
el Señor hace una declaración muy tremenda. Génesis capítulo 1, comenzando en el versículo 26, al versículo, amén, 31, dice estas palabras, la Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol que hay fruto, que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Escucha lo que dice el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo todo lo demás, cuando hizo en el primer día y dijo, sea la luz, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo la separación del día y la noche, cuando hizo, amén, los animales, cuando hizo todo, en todo, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Es así la conclusión. Y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo al ser humano, no solamente dijo que era bueno. Dice el versículo 31. Y he aquí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto es una declaración poderosa. ¿Por qué? Porque Él creó nuestro cuerpo como una máquina perfecta. Él nos creó de tal manera. Amén. Hoy vemos muchos inventos, muchas máquinas. Y el ser humano siempre ha inventado cosas porque fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero mira los movimientos que hace solamente para mover el brazo de esta manera. El cerebro tiene que procesar un montón de órdenes, un montón de, amén, de mensajes eléctricos que causan que el cuerpo se mueva de esta manera. Mi brazo se extienda, mis manos se muevan. Todo esto ni la mejor maquinaria que existe hoy lo puede imitar. Nuestro cuerpo fue hecho tan perfecto. Y no solamente en el ámbito del movimiento de nuestro sistema locomotor, pero piensa en la vista, en los ojos, cómo se enfocan. Piensa, amén, en nuestra piel, cómo nos cubre del frío, del calor. Amén. Piensa, amén, en nuestro sistema digestivo, cómo procesa los alimentos, cómo desecha lo malo, toma lo bueno, nos nutre. Es increíble la manera como Dios creó al ser humano. Pero algo maravilloso es nuestro sistema inmunológico. Es increíble el sistema inmunológico, cómo Dios lo creó. Por eso está escrita esta expresión. Vio Dios lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. ¡Wow! Dios nos creó con un sistema inmunológico perfecto, que nos defiende de todos los bichos, de todos los virus, de todos los males. Les he enviado, amén, un libro a la iglesia donde habla de que hay como 100 millones de virus en el mundo. Es increíble la cantidad de bacterias, de virus, y el cuerpo se defiende. El sistema inmunológico es excelente en esta tarde. Y si nosotros seguimos el consejo de Dios, y nos fortalecemos en su fuerza y nos fortalecemos en Él, esto será algo maravilloso.
Porque nuestro sistema inmunológico es tan perfecto y tan fuerte que se defiende solo y mucho más con la fuerza de Dios. Pero cuando el ser humano, escúchame bien, procesa equivocadamente los eventos de la vida, cuando alguien te ha traicionado, cuando alguien te ha ofendido, te ha dañado, cuando alguien, amén, te ha juzgado, te ha criticado, cuando alguien te ha robado, cuando alguien ha abusado de ti, cuando alguien, amén, simplemente ha hecho algo mal contra ti y tú lo procesas mal, comprometes tu sistema inmunológico. Cuando tú escuchas todas las cosas que suceden a tu alrededor, y te abres al temor, el bicho no es tan fuerte como cuando tú te abres al temor y comprometes tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que las emociones tóxicas, hay muchos neurocirujanos que están intentando, amén, y están tratando de encontrar. Hay algunos libros, amén, muy buenos acerca de cómo, amén, las emociones trabajan en nuestro cerebro, cómo nuestro sistema glandular, amén, produciendo hormonas, trabaja de tal manera, amén, que ciertas emociones, amén, que continuamente nos están intoxicando, se vuelven muy dañinas y muy peligrosas. Y una de ellas es el temor. Cuando los pensamientos tóxicos nos gobiernan, porque hemos decidido creer más la mentira que la verdad, te lo digo una vez más, nuestro sistema inmunológico se compromete porque brechas se abren en nuestro sistema de defensa. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo estás procesando la vida? Tú puedes tener razones legítimas para sentirte afectado, ofendido. Tú puedes tener razones en esta tarde, amén, legítimas para odiar, para sentirte resentido con la vida. Tú puedes en esta tarde simplemente haberte entregado a la maldad desde niño, desde joven. Y piensas que no hay problema, pero yo te digo algo, todas estas cosas son puertas abiertas. Si la palabra de Dios nos advierte en el libro de Gálatas acerca de las obras de la carne, porque en el libro de en Efesios 2 leíamos, amén, que éramos simplemente íbamos tras los deseos de la carne, éramos simplemente esclavos de la carne, de las pasiones de la carne y los deseos de la carne, de los pensamientos. Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21 nos dice cosas que tienen que estar lejos de nosotros, pero que si no lo hacemos, van a comprometer al sistema más perfecto de defensa creado, que es nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico dentro de nuestro cuerpo. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, los deseos de la carne, las pasiones de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si la palabra de Dios dice, estas son las cosas donde el príncipe de este mundo gobierna y estas cosas van a afectar tu vida, tenemos que abrir el oído y abrir el corazón. Porque estas son las puertas que se abren para los enemigos invisibles. Y nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón pagarán muy caro las facturas de una vida comprometida. Las buenas nuevas es que esto puede parar. Y Dios dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que Dios quiere en esta noche, y con eso quiero cerrar, Dios quiere que tú ahora comiences a reescribir tu propia historia de bien,
con la fortaleza y la fuerza de nuestro Dios. Que cada vez que estos enemigos invisibles vienen a asaltarte, atacan tu mente, atacan tus emociones, por tus errores, por las acciones de otras, tú sepas fortalecerte en Dios, tengas la confianza de Dios y después de que todo ha acabado, como dice el versículo 13, sigas firme. Que tú te mantengas firme. Dios te llama en esta noche a levantar un muro de victoria. Dios te llama en esta noche a pelear la buena batalla. Si tú no tienes a Jesucristo, hoy puedes comenzarle a dar tu vida a Jesucristo. Dios te creó perfecto. La Biblia dice, pero Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron siempre las perversiones. Desgraciadamente el ser humano es así. Pero si tú en esta noche quieres vivir una vida saludable, quieres vivir, amén, Dios te puede dar la victoria sobre los bichos, sobre los virus, sobre todo mal, y Dios puede darte la victoria en tu vida y aún sanarte si estás enfermo, es seguir el consejo de Dios. Si alguien te ha afectado, perdónalo. Si alguien, amén, te ha dañado, bendícelo. Dios puede ayudarte en esta noche y tu vida puede dar un giro completo. Fortaleceos en el Señor. Los enemigos invisibles están allí. No los ves, pero a través de la dirección de Dios puedes enfrentarlos y el Señor te puede ayudar. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios en esta noche. Quiero, amén, que inclines tu rostro un momento. Quizás tú me estás escuchando y tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. ¿Sabes? Tú no puedes enfrentar estos enemigos invisibles con tus propias fuerzas. Y no estoy hablando que vas a enfrentar fantasmas o vas a enfrentar, amén, a personajes en la oscuridad no. Estoy hablando de enemigos reales que de antemano tienen al ser humano en su poder. La Biblia dice en el texto que leí de Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos simplemente esclavos de nuestros deseos, de la carne, nuestros pensamientos. Íbamos detrás de ellos. El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia era el mismo que operaba en nosotros. Yo te digo algo, no necesitas vivir una vida destruida, necesitas a Jesucristo. Yo te invito, la única manera de romper cadenas, la única manera de ser libre es a través de Jesucristo. Jesús dijo, el ladrón solo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios puede restaurar tu vida. Jesucristo puede romper las cadenas de tu vida. Por eso Él venció a la muerte, por eso Él resucitó de entre los muertos y puede cambiar tu corazón. ¿Qué necesitas hacer? Recibirlo en tu corazón, creer en Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él no es un personaje religioso. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario, pagó el precio por tu culpa, pero no solamente eso, resucitó de entre los muertos y te ama y desea perdonar tus pecados. Si estás enfermo, entrégale tu corazón a Cristo. Si estás en esclavitud, entrégale tu vida a Jesús. Si tú estás lejos, apartado, resbalado, un día conocías a Cristo, hoy estás lejos, vuelve al Señor, vuelve a Cristo. Y en esta tarde yo quiero orar por ti en esta tarde. Quiero dirigirte en una oración. Quiero que simplemente tú veas, no es las palabras en sí, sino es que tú creas en tu corazón. La Biblia dice, no tienes que subir al cielo para traer abajo a Cristo, no tienes que descender al abismo para hacerlo subir de entre los muertos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y confiesas con tus labios que es el Señor, la Biblia dice serás salvo. Cristo Jesús puede perdonar tus pecados. ¿Por qué no haces conmigo esta oración? ¿Por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos? Quiero que me sigas, repite esta oración en voz alta. Señor Jesús, creo en esta noche que tú, Dios, has muerto en la cruz del Calvario por mí, un pecador.
Yo he ido en pos, Señor, de mis deseos y de mis pasiones, pero lo había hecho porque era ignorante. Pero ahora escucho, Señor, que tú has dado tu vida por mí, por mis culpas, por mis pecados. Perdóname, me arrepiento, me vuelvo a ti. Acéptame como tu hijo. Límpiame, Señor, y dame un nuevo corazón. Ayúdame, Señor Jesús. Ven a mi vida, te lo pido, y te ruego, Señor, que me perdones y me cambies. Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Gracias, Dios. Si tú me escuchas en esta tarde, tienes que darte cuenta que lo que Dios quiere es que tú le sirvas a Él. Hay enemigos invisibles que buscan destrozar tu vida, pero Dios te quiere guardar. Por lo demás, hermanos, dice nuestra Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú en esta tarde eres un creyente, eres una víctima del temor. Siempre estás pensando de una manera negativa, siempre estás pensando de una manera, amén, que no debe de ser. Tienes que aprender a confiar en Dios. La Biblia, este libro maravilloso, está lleno de promesas, está lleno, amén, de palabras, de aliento, de confianza. Alguien dijo que hay un no temas, no tengas temor para cada uno de los días del año. Continuamente Dios nos habla de que si nosotros seguimos su consejo, como dice Proverbios, será medicina para nuestro cuerpo. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres en esta tarde vivir una vida saludable? La gente puede hacer muchas cosas contra ti, pero si tú sigues el consejo de Dios, Dios te va a dar la victoria. El virus del coronavirus no lo subestimamos ni mucho menos. Tenemos que seguir físicamente lo que hay que hacer, pero es muy importante que tú no dejes que tu miedo, que tu ansiedad, que la manera como procesas equivocadamente la vida te vuelva vulnerable. Fortalécete en el Señor. Dios te ha hecho perfecto. Es cierto que el pecado te ha dañado, pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para ayudarte. Tú puedes vivir una vida gloriosa en Cristo Jesús. No es que no vayas a enfermarte, no es que no vayas a morir. Lo vamos a experimentar tarde o temprano. Pero Dios quiere que disfrutes una vida de gozo, de alegría, de paz. Que si tus pensamientos son asaltados por lo negativo, tú tengas una respuesta. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que una vez que acabe todo, sigas firme. Dios te bendiga, gracias por escuchar esta palabra y el Señor te guarde y pelea la buena batalla. Dios te bendiga en esta noche, el Señor vaya contigo.